Cuando entré a esa sala del tribunal esa mañana, mi hija Elena rodó los ojos y le susurró algo despectivo a su esposo Ricardo. Pero entonces algo extraordinario sucedió. El juez levantó la vista, se quedó completamente inmóvil, y murmuró con incredulidad: «Es ella». Toda la sala se quedó en silencio. Ninguno de ellos tenía idea de quién era yo realmente hasta ese momento. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Mi nombre es Carmen. Tengo 72 años y hasta hace unos meses, era solo una abuela común y corriente. Cada mañana me despertaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza desportillada que había usado durante 20 años, y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto amaba mi difunto esposo. Era una vida simple y predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años, fui la madre que lo sacrificó todo por mi única hija, Elena. Trabajé de noche limpiando oficinas, vendí pasteles caseros los fines de semana, y cosí ropa para ganar unos pesos extra. Todo fue para que ella pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Ricardo, un hombre arrogante que nunca me dirigió una palabra amable, tragué mi orgullo y los recibí en mi casa cada domingo con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que después de que mi esposo falleciera, Elena y yo nos acercaríamos más. Qué ingenua fui. En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía mutua, mi hija comenzó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas menos frecuentes, y sus excusas para evitarme cada vez más creativas. La mayor humillación de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había estado sintiéndome especialmente sola esa semana. Las cuentas médicas se acumulaban después de mi cirugía de cadera, y apenas podía caminar sin mi bastón. Elena había prometido visitarme ese día para ayudarme con algunas tareas domésticas que ya no podía hacer sola. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Elena cuando llegó, pero no sola. Ricardo estaba con ella, y traían una carpeta llena de documentos. Mi corazón se aceleró de inmediato. En 45 años de ser madre, había desarrollado un instinto para detectar problemas, y ese día mi instinto gritaba. «Siéntate, Carmen», me dijo Ricardo, usando mi nombre de pila como si fuéramos iguales. «Tenemos una propuesta que te va a beneficiar». Elena evitó mi mirada mientras hablaba. «Mamá, hemos estado pensando. Esta casa es demasiado grande para ti. Los gastos de mantenimiento, las cuentas médicas, es mucho para una persona mayor». «No soy tan mayor», protesté, pero mi voz sonó débil incluso para mí. «Mamá, por favor. Mira alrededor. No puedes ni subir las escaleras sin ayuda». Ricardo extendió los documentos sobre mi mesa de cocina, la misma mesa donde había servido miles de comidas a mi familia. «Hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Una residencia de ancianos muy bonita, con cuidado médico las 24 horas. ¿Una residencia?». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Pero esta es mi casa. Aquí viví con tu padre durante 30 años». «Mamá, no seas dramática», Elena suspiró. «Solo necesitas firmar estos papeles. Nosotros nos haremos cargo de vender la casa y manejar todo el dinero por ti. Será mucho más simple». Ahí estaba. La trampa. Mi casa valía aproximadamente 400,000 pesos, y ellos querían que les diera todo el control. «No necesito que manejen mi dinero», dije, mi voz temblando de indignación. «Todavía tengo todas mis facultades mentales». Ricardo se inclinó hacia adelante, su sonrisa fría y calculadora. «Carmen, seamos realistas. A tu edad, con tus problemas de salud, realmente no estás en condiciones de tomar decisiones financieras importantes. Soy tu madre», grité, dirigiéndome a Elena. «¿Cómo puedes permitir que me hable así?». Elena finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. «Mamá, Ricardo tiene razón. Ya no puedes vivir sola. Esto es lo mejor para todos». «¿Para todos? ¿O para ustedes dos?». «No seas ridícula», Elena se levantó abruptamente. «Estamos tratando de ayudarte. Si realmente quisieran ayudarme, vendrían a visitarme más seguido. Me llamarían. Se preocuparían por cómo me siento». «No tenemos tiempo para esto», Ricardo interrumpió. «O firmas voluntariamente, o tendremos que explorar otras opciones legales. Elena tiene derecho a solicitar la tutela médica, especialmente después de tu cirugía». El mundo se detuvo. «¿Tutela médica? ¿Mi propia hija estaba amenazando con declararme incompetente?». «Elena», susurré, «¿de verdad estás dispuesta a hacer esto?». Por un momento, vi un destello de la niña que solía consolarse en mis brazos después de una pesadilla. Pero desapareció tan rápido como había llegado. «Es lo mejor, mamá. Confía en nosotros. Confía en nosotros». Esas palabras se repetían en mi mente mientras firmaba los documentos con manos temblorosas. No porque quisiera, sino porque tenía miedo.
Miedo de que realmente intentaran declararme incompetente. Miedo de perder todo control sobre mi vida. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi silla favorita y lloré hasta quedarme sin lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que solía defender de los bravucones en el parque ahora se había convertido en mi verdugo? Los siguientes días pasaron en una neblina de desesperación. Elena llamaba diariamente, pero solo para coordinar detalles prácticos, cuándo llegarían los agentes inmobiliarios, qué muebles podía llevar a la residencia, cuándo sería la mudanza. Encontramos un comprador, me informó el viernes. Están dispuestos a pagar 350,000 pesos, que es un precio justo considerando las reparaciones que necesita la casa. ¿350,000? Pero la casa vale por lo menos 400,000. Mamá, en el mercado actual, es una buena oferta. Además, necesitamos vender rápido. ¿Por qué la prisa? Porque ya pagamos el depósito de la residencia. Son 6,000 pesos mensuales. 6,000 pesos mensuales. Eso significaba que en menos de 5 años, todo el dinero de la venta de mi casa se habría agotado. ¿Y después qué? Pero la verdadera traición llegó el lunes siguiente. Estaba empacando algunos recuerdos cuando escuché voces en mi jardín trasero. Elena y Ricardo estaban hablando en voz baja cerca de mi ventana, obviamente creyendo que no podía oírlos. ¿Estás segura de que no va a causar problemas?, preguntó Ricardo. Por favor. Mamá siempre ha sido demasiado confiada. Nunca va a revisar los documentos legales. ¿Y si pregunta por el dinero? Elena se rió, pero fue una risa fría y cruel. Le diremos que los gastos de la residencia son más altos de lo esperado. En un año, cuando se acabe todo, simplemente le diremos que no hay más dinero. ¿Y después? Después será problema del Estado. Nosotros ya tendremos nuestro dinero. Mi corazón se detuvo. ¿Su dinero? 400,000 pesos van a resolver muchos de nuestros problemas, continuó Elena. Podemos pagar las deudas de la empresa y todavía nos sobra para las vacaciones en Europa que querías. Tu madre nunca va a saber la diferencia entre 350,000 y 400,000. Exactamente. Y cuando se termine el dinero de la residencia, podremos decir que los costos médicos se lo comieron todo. Se fueron riendo, completamente ajenos al hecho de que habían destrozado mi mundo. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado todo, no solo me estaba robando mi casa. Estaba planeando robar 50,000 pesos adicionales y dejarme completamente desamparada cuando el dinero se acabara. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando mi fuga. Al día siguiente, cuando Elena llegó para llevarme a conocer la residencia, sonreí y actué como si nada hubiera pasado. ¿Lista, mamá?, preguntó, con esa falsa alegría que había perfeccionado. Más que lista, querida. Subimos a su auto y durante el viaje mantuve una conversación ligera sobre el clima y las flores de mi jardín. Elena parecía sorprendida pero complacida por mi actitud positiva. Sabía que entenderías que esto es lo mejor, me dijo. Por supuesto, querida. Siempre he confiado en tu juicio. La residencia era exactamente lo que había esperado, estéril, fría, y llena del olor a desinfectante y desesperación. Elena me presentó al director como si estuviera entregando un paquete problemático. Mi madre está muy emocionada de mudarse aquí, le dijo al director. Ha estado teniendo algunos problemas para vivir sola. Entiendo completamente, el director asintió con simpatía profesional. Es muy común en personas de su edad. Personas de mi edad. Como si los 72 años me convirtieran automáticamente en incompetente. ¿Cuándo puede mudarse?, preguntó Elena. Tenemos una habitación disponible este viernes. Perfecto. Durante el recorrido por las instalaciones, observé todo cuidadosamente. Las salidas, las cámaras de seguridad, los horarios del personal. Si iba a escapar, necesitaba un plan. Esa noche, después de que Elena me dejó en casa, comencé a hacer mi verdadero plan. Primero, llamé a mi banco. Necesito verificar el estado de mi cuenta, le dije a la representante. Por supuesto, señora García. ¿Puede confirmar su información personal? Después de responder sus preguntas de seguridad, me dio la información que temía escuchar. Veo que hay una orden de transferencia pendiente por la totalidad de sus fondos a una cuenta conjunta con Elena García Morales. ¿Cuándo se procesará esa transferencia? Este viernes, el mismo día que está programado el cierre de la venta de su propiedad. Elena había planeado todo perfectamente. El mismo día que me llevaran a la residencia, se quedarían con todo mi dinero y venderían mi casa. Necesito cancelar esa transferencia, dije. Me temo que necesitaría la autorización de ambos titulares de la cuenta o una orden judicial. Por supuesto. Elena había pensado en todo. Pero ella no conocía a su madre tan bien como creía. El miércoles por la mañana, empaqué una pequeña maleta con lo esencial y la escondí en mi armario. Luego llamé a un taxi y le pedí que me esperara en la esquina.
Elena, la llamé. No me siento bien. Creo que necesito ir al hospital. ¿Qué te pasa?, preguntó, y por un momento pareció genuinamente preocupada. Me duele mucho el pecho. Y me siento mareada. Está bien, voy para allá ahora mismo. No, no te preocupes. Ya llamé un taxi. Solo quería que supieras. Mamá, espérame. Estaré ahí en 20 minutos. De verdad, ya voy en camino al hospital. Te llamo cuando llegue. Colgué antes de que pudiera protestar más. Tomé mi maleta y mi bastón, cerré con llave la puerta de mi casa por última vez, y subí al taxi que me esperaba. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el conductor. A la estación de autobuses, por favor. Durante el viaje, llamé a Elena desde mi teléfono celular. Mamá, ¿dónde estás? Llegué al hospital y dicen que no tienes ningún registro aquí. Elena, necesito decirte algo importante. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Sé lo que estás planeando. Hubo una pausa larga. ¿De qué estás hablando? Escuché tu conversación con Ricardo el lunes. Sé que planean robarme 50,000 pesos y dejarme sin dinero cuando se acaben los fondos de la residencia. Otra pausa, más larga esta vez. Mamá, no sé de qué estás hablando. Debes estar confundida. No estoy confundida, Elena. Escuché cada palabra. Tu madre nunca va a saber la diferencia entre 350,000 y 400,000. ¿Te suenan familiares esas palabras? Esta vez, cuando habló, su voz había cambiado completamente. Ya no era la hija preocupada. Era fría y calculadora. ¿Dónde estás, mamá? Donde tú nunca podrás encontrarme. Mamá, vas a necesitar tu medicamento. Y tu dinero. Todo está en cuentas que yo manejo ahora. Ya veremos. Colgué y apagué el teléfono. En la estación de autobuses, compré un boleto al primer destino que salía, una ciudad a 4 horas de distancia donde había vivido mi hermana mayor antes de morir el año anterior. Tenía una pequeña casa allí que había heredado pero nunca había visitado. Durante el viaje en autobús, tuve tiempo de pensar en todo lo que había perdido. No solo mi casa y mi dinero, sino algo mucho más valioso, la ilusión de que mi hija me amaba. Pero también tuve tiempo de planear mi venganza. Al llegar a la ciudad, tomé un taxi a la casa de mi hermana. Era pequeña pero acogedora, y lo más importante, tenía un teléfono e internet. Lo primero que hice fue buscar el número de un abogado especializado en casos de abuso financiero de ancianos. Oficina Legal de Martínez y Asociados, respondió una voz amigable. Necesito ayuda, dije. Mi hija está tratando de robarme todo lo que tengo. ¿Puede venir mañana a las 2 de la tarde para una consulta? Ahí estaré. Esa noche, mientras me acomodaba en la casa de mi hermana, mi teléfono sonó. Era Elena. Mamá, por favor. Estamos preocupados por ti. Ven a casa. Ya no tengo casa, ¿recuerdas? La vendiste. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos cancelar la venta. ¿En serio? ¿Y también van a cancelar su plan de quedarse con 50,000 pesos? Mamá, creo que malinterpretaste lo que escuchaste. Elena, tengo 72 años, no soy estúpida. Escuché exactamente lo que dijiste. Y ahora vas a escuchar lo que yo tengo que decir. ¿Qué? Vas a cancelar la venta de mi casa inmediatamente. Vas a retirar todos esos documentos de tutela. Y vas a devolverme el control total de mis finanzas. Elena se rió. ¿O qué? ¿O vas a descubrir exactamente quién es tu madre realmente? Mamá, estás actuando de manera irracional. Obviamente necesitas ayuda médica. Lo que necesito es una hija que no sea una ladrona. Voy a tener que llamar a la policía y reportarte como una persona mayor desaparecida. Hazlo. Me encantaría hablar con la policía sobre tu pequeño plan de fraude. Colgué y esta vez quité la batería del teléfono. A la mañana siguiente, fui a mi cita con el abogado Martínez. Era un hombre mayor, probablemente de mi edad, con ojos amables pero astutos. Cuénteme qué está pasando, me dijo después de que nos sentamos en su oficina. Le conté toda la historia, desde la presión para firmar los documentos hasta la conversación que había escuchado en mi jardín. ¿Tiene alguna evidencia de esta conversación?, preguntó. Solo mi palabra. Entiendo. Pero hay buenas noticias. Los documentos que firmó pueden ser invalidados y podemos probar que fue bajo coerción o engaño. Y si realmente están planeando quedarse con dinero adicional de la venta, eso constituye fraude. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos documentar todo. ¿Tiene acceso a alguna grabación de sus conversaciones? No, pero puedo conseguir una. Segundo, necesitamos detener cualquier transacción financiera inmediatamente. Voy a presentar una orden judicial de emergencia. ¿Cuánto tiempo tomará? Si tenemos suerte, podemos tener la orden esta tarde.
Salí de la oficina del abogado sintiendo esperanza por primera vez en semanas. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Esa tarde, el abogado Martínez me llamó con buenas noticias: conseguimos la orden judicial. Todas las cuentas están congeladas y la venta de la casa está suspendida hasta que se resuelva el caso. ¿Qué significa eso? Significa que su hija y su yerno no pueden tocar ni un peso hasta que un juez determine que es legal y que no. Esa noche, Elena me llamó furiosa. ¿Qué hiciste, mamá? Protegí mis intereses. Tenemos contratos firmados. Obligaciones legales. ¿Qué hiciste sin mi conocimiento completo de la situación? Voy a demandar por difamación. Vas a pagar por esto. Elena, puedes intentar demandarme. Pero primero vas a tener que explicar en un tribunal por qué estabas planeando quedarte con 50,000 pesos que no te pertenecían. No tengo idea de qué estás hablando. Ya veremos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El abogado Martínez trabajó incansablemente para construir nuestro caso, mientras Elena y Ricardo contrataron su propio abogado y comenzaron a contraatacar. Pero yo tenía un plan. Sabía que Elena eventualmente tendría que llamarme para tratar de arreglar las cosas, y cuando lo hiciera, estaría lista. El viernes por la noche, tal como había predicho, Elena me llamó. Mamá, necesitamos hablar. Estoy escuchando. Esto se está saliendo de control. Los abogados van a acabar con todo nuestro dinero. Tu dinero, querrás decir. Porque mi dinero sigue siendo mío. Mamá, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Te escucho. Podemos dividir el dinero de la casa. 50% para ti, 50% para nosotros. ¿Por qué habrían de quedarse con la mitad del dinero de mi casa? Por todos los gastos que hemos tenido cuidándote. Por el tiempo invertido. Elena, en los últimos 5 años, me han visitado tal vez una vez al mes. ¿A eso le llamas cuidarme? Hemos estado ocupados. Demasiado ocupados para cuidar a tu madre, pero no demasiado ocupados para robar su dinero. No somos ladrones. Y ahí estaba mi oportunidad. Tenía mi teléfono en altavoz y estaba grabando la conversación. Elena, escuché tu conversación con Ricardo el lunes. Sé que la casa vale 400,000 pesos, no 350,000. Y sé que estaban planeando quedarse con la diferencia. Eso fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Cómo se malentiende? ¿Tu madre nunca va a saber la diferencia entre 350,000 y 400,000? Hubo una pausa larga. Mamá, podemos explicarlo todo. Explica entonces. Explícame exactamente cómo planeaban cuidarme cuando se acabara el dinero de la residencia. Bueno, habríamos encontrado una solución. ¿Qué solución? Porque según lo que escuché, el plan era que se convirtiera en problema del Estado. Otra pausa larga. Mamá, nunca te habríamos abandonado. Elena, tengo la grabación de esa conversación. ¿Qué grabación? La de lunes, cuando hablaban en mi jardín trasero. Era una mentira, pero necesitaba que admitiera lo que había dicho. Mamá, no nos estabas grabando. ¿Cómo estás tan segura? ¿Por qué? Porque no sabías que estábamos allí. Pero sabía que algo estaba pasando. Y sabía que tarde o temprano me dirían la verdad. Mira, tal vez no fuimos completamente honestos sobre el precio de la casa. Tal vez. Está bien, sí. La casa vale más de lo que te dijimos. Pero necesitábamos ese dinero, mamá. Ricardo perdió su trabajo, tenemos deudas. Entonces deberían haber pedido ayuda, no tratar de robarme. No te estábamos robando. Te íbamos a cuidar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que se acabara el dinero? Mamá, nunca te habríamos abandonado. Elena, literalmente escuché a Ricardo decir que cuando se acabara el dinero, sería problema del Estado. Él no hablaba en serio. ¿En serio? Porque sonaba bastante serio cuando estaban riéndose de lo fácil que había sido engañarme. Nosotros no, está bien. Está bien. Tal vez dijimos cosas que no debimos decir. Pero nunca habría llegado a eso. ¿Habría llegado a qué? A abandonarte. Nunca te habríamos abandonado. Pero sí estaban dispuestos a robarme 50,000 pesos. No íbamos a robarte. Íbamos a usar ese dinero para asegurar tu cuidado a largo plazo. ¿Gastándolo en vacaciones en Europa? Elena se quedó callada por mucho tiempo. ¿Cómo supiste eso? Porque los escuché, Elena. Escuché cada palabra de su conversación. Mamá. Elena, tengo 72 años, pero no soy tonta. Y definitivamente no voy a permitir que mi propia hija me robe y me abandone. Nunca te habríamos abandonado. Ya me abandonaron. Me abandonaron emocionalmente hace años. Elena empezó a llorar. Mamá, lo siento. Siento mucho todo esto. Estábamos desesperados.
tenemos tantas deudas, y cuando Ricardo perdió su trabajo. Elena, si hubieran venido a mí honestamente y me hubieran explicado la situación, tal vez habríamos podido encontrar una solución juntos. ¿De verdad? Soy tu madre, Elena. Durante 45 años, he sacrificado todo por ti. ¿Por qué pensaste que esta vez sería diferente? ¿Por qué? Porque pensé que ya no te importaba. Pensé que solo éramos una molestia para ti. ¿Una molestia? Elena, ustedes son mi única familia. Pero siempre parecías tan distante. Especialmente después de que papá murió. Estaba sufriendo, Elena. Acababa de perder al amor de mi vida. Necesitaba apoyo, no que me trataran como una carga. Elena lloró más fuerte. Lo arruiné todo, ¿verdad? Todavía no es demasiado tarde para arreglarlo. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que vengas aquí mañana. Tú sola. Necesitamos hablar cara a cara. ¿Dónde estás? Te enviaré la dirección. Pero Elena, sí. Si traes a Ricardo, si traes abogados, si intentas cualquier cosa que no sea una conversación honesta de madre a hija, todo esto va a juicio. Y tengo evidencia suficiente para asegurarme de que vayan a prisión por fraude. Entiendo. ¿Y Elena? Sí, mamá. Te amo. Siempre te he amado. Pero el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto. Colgué la grabadora, sabiendo que tenía exactamente lo que necesitaba. Al día siguiente, Elena llegó a la casa de mi hermana con los ojos rojos de llorar y un aspecto que no había visto en años, vulnerable, como la niña que solía ser. Mamá, dijo cuando abrí la puerta, lo siento mucho. Entra, le dije, haciéndome a un lado. Nos sentamos en la pequeña sala de mi hermana, y por primera vez en años, realmente nos miramos a los ojos. Cuéntame la verdad, le dije. Toda la verdad. Elena respiró profundamente. Ricardo perdió su trabajo hace 8 meses. Al principio pensamos que encontraría otro rápidamente, pero la economía está difícil. Tenemos hipoteca de la casa, préstamos del auto, tarjetas de crédito, debemos como 200,000 pesos. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque teníamos vergüenza. ¿Y por qué? Porque Ricardo dijo que no era asunto tuyo. ¿Y cuándo decidieron que robarme era la solución? Elena se encogió ante la palabra robar. No empezó como un plan para robarte. Al principio solo pensamos en pedirte prestado dinero. Pero entonces Ricardo vio cuánto valía tu casa, y dijo que si no podías vivir sola de todas formas. Decidieron que sería más fácil tomar todo. Sí, susurró. ¿Y la residencia? ¿Realmente cuesta 6,000 pesos al mes? Elena evitó mi mirada. 4,500. Otra mentira. Por supuesto. ¿Y cuánto tiempo calculaban que duraría el dinero? Si usáramos todo, unos 5 años. Pero Ricardo dijo que para entonces tú probablemente. Se detuvo, pero yo conocía el final de esa frase. Probablemente estaría muerta. Elena asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? No solo planearon robarme y abandonarme. Estaban esperando a que me muriera. No era así, mamá. No realmente. Entonces, ¿cómo era? Elena se quedó callada por mucho tiempo. Finalmente habló. Ricardo dijo que a tu edad, con tus problemas de salud, 5 años era probablemente todo el tiempo que... No pudo terminar la frase. Tu esposo calculó mi expectativa de vida para determinar cuánto dinero podía robar. Elena se quebró completamente. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Nunca quise que fuera así. Pero permitiste que fuera así. Sí. ¿Por qué, Elena? ¿Qué te hice para merecer esto? Nada, mamá. No hiciste nada. Yo cambié. Después de que papá murió, cuando empezaste a necesitar más ayuda, me asusté. Me asusté de convertirme en tu cuidadora para siempre. Nunca te pedí que fueras mi cuidadora. Solo te pedí que fueras mi hija. Elena lloró más fuerte. Lo sé. Y lo arruiné todo. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento. Luego le hice la pregunta que más temía hacer. Elena, ¿me amas todavía? Ella me miró con sorpresa. Por supuesto que te amo, mamá. Entonces, ¿por qué fue tan fácil para ti traicionarme? ¿Por qué? Porque Ricardo me convenció de que era lo mejor para todos. Dijo que estarías mejor cuidada en una residencia. Dijo que nosotros estaríamos mejor sin la carga financiera. Dijo que era una solución que beneficiaba a todos. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. ¿Pero en el fondo sabías que estaba mal? Elena asintió lentamente. Sí. Sabía que estaba mal. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque era más fácil que enfrentar nuestros problemas reales. Al menos será honesta. Finalmente. Elena, necesito que me digas algo más. ¿Había alguien más involucrado en esto?
¿Alguien más que supiera del plan? Elena vaciló. ¿Qué quieres decir? El agente inmobiliario que encontraron tan rápidamente. El director de la residencia que tenía una habitación disponible exactamente cuando la necesitaban. ¿Todo esto fue casual? Elena me miró nerviosa. Mamá, no entiendo por qué preguntas eso. Porque en 45 años de ser tu madre, he aprendido a reconocer cuando no me estás diciendo toda la verdad. Elena suspiró profundamente. El agente inmobiliario es el hermano de Ricardo. Por supuesto que lo era. ¿Y él sabía que la casa valía 400,000 pesos? Sí. ¿Y aún así iba a pagar solo 350,000? Iba a pagar 400,000. Pero nos iba a dar a nosotros 50,000 bajo la mesa. Para que yo nunca supiera el precio real. Sí. ¿Y el director de la residencia? Elena evitó mi mirada otra vez. Es amigo de la familia de Ricardo. ¿Y él sabía del plan? No exactamente. Pero sabía que necesitábamos que los costos fueran flexibles. ¿Flexibles cómo? Mamá, realmente no quieres saber estos detalles. Elena, ya llegamos hasta aquí. Dime la verdad completa. Elena se cubrió la cara con las manos. El plan era decirte que la residencia costaba 6,000 pesos mensuales, pero realmente solo pagar 4,500. Los 1,500 extra iban a ir a nosotros cada mes. Me levanté de mi silla, temblando de ira. Entonces no solo me iban a robar 50,000 pesos de la venta de la casa, ¿también me iban a robar 1,500 pesos cada mes de mis gastos de manutención? Mamá. Elena. Estaban planeando robarme hasta mi dinero de comida y medicinas. No era así. Entonces, ¿cómo era? Elena finalmente levantó la cara de sus manos. Era exactamente como dices. Y me odio por ello. Me senté otra vez, sintiendo que las piernas no me sostenían. La traición era aún peor de lo que había imaginado. ¿Cuántas personas estaban involucradas en total? Ricardo, su hermano Miguel, el agente inmobiliario, y Fernando, el director de la residencia. ¿Alguien más? Elena vaciló otra vez. Elena, la secretaria legal que preparó los documentos de tutela. ¿También es amiga de Ricardo? Es su prima. Por supuesto. Una conspiración familiar completa. ¿Y ella sabía que los documentos eran fraudulentos? No eran fraudulentos. Elena, me presionaron para firmar documentos bajo amenaza de declararme incompetente. Eso es coerción. Es ilegal. Ella dijo que era una práctica común en casos donde las personas mayores necesitan ayuda para manejar sus finanzas. ¿Le dijeron que yo había pedido ayuda? Le dijimos que estabas confundida. Que a veces olvidabas cosas. ¿Qué cosas olvidaba? Elena no pudo responder. Elena, ¿qué cosas específicas olvidaba que justificaran quitarme el control de mis finanzas? Bueno, a veces olvidabas llamarnos de vuelta. Porque ustedes nunca me llamaban. Y a veces te confundías con las fechas. Dame un ejemplo. Elena se quedó callada. Elena, dame un ejemplo específico de cuando me confundí con las fechas. No puedo recordar un ejemplo específico. Porque nunca pasó. Mamá. Elena, inventaron evidencia de incompetencia mental para justificar robarme todo lo que tengo. Elena empezó a llorar otra vez. Sí. ¿Y la prima de Ricardo preparó documentos legales basándose en mentiras? Sí. ¿Ella sabía que eran mentiras? No lo sé. Tal vez. Probablemente. Me levanté otra vez y caminé hasta la ventana. Afuera, podía ver a una madre joven empujando a su bebé en un cochecito. Me pregunté si esa madre algún día traicionaría a su hijo como mi hija me había traicionado a mí. Elena, dije sin voltearme, necesito que entiendas algo. Esto no es solo traición. Esto es un crimen organizado. Es una conspiración criminal que involucra fraude, coerción y abuso financiero de ancianos. Mamá, por favor. Y cada persona involucrada puede ir a prisión. ¿Incluyéndome a mí? Me volteé para mirarla. Especialmente tú. Elena palideció. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Para empezar, vas a darme los nombres, direcciones y números de teléfono de todas las personas involucradas. ¿Para qué? Porque voy a construir un caso legal contra todos ustedes. Y si cooperas completamente, tal vez el fiscal considere un acuerdo de culpabilidad reducida. Elena sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a dictar información. Miguel García Morales es el hermano de Ricardo. Su oficina inmobiliaria está en la calle Independencia número 422. Escribí todo cuidadosamente. Fernando Ruiz, director de la residencia San José en la avenida Revolución número 1835. ¿Y la prima de Ricardo? Leticia Morales, abogada. Su oficina está en el centro, en la calle Hidalgo número 678. Elena,
Necesito que me digas exactamente qué documentos firmé y qué decían realmente. Elena respiró profundamente. Firmaste una transferencia de poder legal que le daba a Ricardo control total sobre tus finanzas. También firmaste una autorización para que yo pudiera tomar decisiones médicas por ti. Y firmaste un acuerdo de venta de la casa. ¿Leí esos documentos antes de firmarlos? No completamente. Ricardo te dijo que eran documentos estándar para asegurar tu cuidado. ¿Pero no lo eran? No. Te daban control total a nosotros y te dejaban sin ningún derecho legal sobre tu propia propiedad o dinero. ¿Y sabías esto cuando me los presentaste? Elena asintió, las lágrimas corriendo por su cara. Sí. Elena, por 45 años he sido tu madre. Te cambié los pañales, te alimenté cuando estabas enferma, trabajé trabajos que odiaba para pagar tu educación. ¿Cómo pudiste hacer esto? No lo sé, mamá. No lo sé. ¿Fue idea de Ricardo? Al principio sí. Pero yo estuve de acuerdo. No puedo culparlo solo a él. Al menos se estaba haciendo responsable. Elena, voy a hacerte una pregunta, y necesito que me respondas honestamente. Si yo no hubiera descubierto este plan, ¿realmente me habrían cuidado cuando se acabara el dinero? Elena tardó mucho en responder. Honestamente, no lo sé. Ricardo decía que encontraríamos una manera, pero nunca hablamos de detalles específicos. Pero el plan era que para cuando se acabara el dinero, yo probablemente estaría muerta. Esa era la esperanza de Ricardo. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi propio yerno había estado esperando mi muerte. ¿Y tú? ¿Tú también esperabas que me muriera? Elena me miró con horror. No, mamá. Nunca. Pero tampoco hiciste planes para cuidarme a largo plazo. No. Entonces, consciente o inconscientemente, también estabas esperando que me muriera. Elena no pudo negarlo. Caminé hacia la puerta. Creo que necesito aire fresco. ¿Puedo venir contigo? No. Salí de la casa y caminé por el pequeño vecindario donde había vivido mi hermana. Era un lugar tranquilo, con casas modestas y jardines bien cuidados. El tipo de lugar donde los vecinos se conocían y se cuidaban mutuamente. Todo lo opuesto a lo que había descubierto sobre mi propia familia. Mientras caminaba, mi teléfono sonó. Era el abogado Martínez. Señora García, tengo noticias importantes. ¿Buenas o malas? Eso depende de su perspectiva. He estado investigando a las personas involucradas en su caso, y hay información que necesita saber. Escucho. El agente inmobiliario, Miguel García Morales, está siendo investigado por la Comisión Inmobiliaria por varias transacciones sospechosas. Parece que esto no es la primera vez que subestima el valor de propiedades para beneficio personal. ¿Qué más? El director de la residencia, Fernando Ruiz, tiene antecedentes de cobrar a las familias más de lo que realmente cuesta el cuidado de sus residentes. Hay al menos 3 familias que han presentado quejas. ¿Y la abogada? Leticia Morales ha sido sancionada 2 veces por el Colegio de Abogados por preparar documentos legales sin la debida diligencia, especialmente en casos que involucran a personas mayores. Entonces esto es un patrón. Exactamente. No es la primera vez que estas personas hacen esto. Su caso puede ser la clave para exponer toda una red de abuso financiero de ancianos. ¿Qué significa eso para mí? Significa que ahora esto no es solo sobre recuperar su dinero. Esto es sobre detener una operación criminal que ha estado victimizando a personas mayores durante años. Cuando regresé a la casa, Elena estaba donde la había dejado, sentada en la sala y llorando silenciosamente. Elena, le dije, las cosas acaban de ponerse mucho más serias. ¿Qué quieres decir? Le conté lo que el abogado Martínez había descubierto. ¿Estás diciendo que Ricardo sabía que estas personas eran criminales? Estoy diciendo que Ricardo te involucró en una red criminal. Y ahora todos ustedes están en serios problemas legales. Elena palideció aún más. ¿Qué va a pasar? Eso depende de qué tan dispuesta estés a cooperar completamente con las autoridades. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que testifiques contra todas estas personas. Necesito que admitas tu participación. Y necesito que me ayudes a reunir evidencia de todos los crímenes que han cometido. ¿Y si hago eso? Tal vez puedas evitar la prisión. Pero Elena, tienes que entender que tu matrimonio probablemente se acabó. Ricardo va a prisión. Y tu reputación va a quedar destruida. Elena se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo llegué a esto? Llegaste aquí porque elegiste el dinero sobre el amor. Elegiste la facilidad sobre la honestidad. Y elegiste a un hombre sobre tu propia madre. ¿Puedes perdonarme? La miré por mucho tiempo antes de responder. Elena, el perdón no es algo que se pide. Es algo que se gana. Y tú tienes mucho trabajo que hacer antes de ganarte mi perdón. ¿Qué necesito hacer?
Necesitas ayudarme a detener a estas personas para que no puedan lastimar a nadie más. Necesitas hacer todo lo posible para reparar el daño que has causado. Y necesitas cambiar completamente la forma en que vives tu vida. Elena asintió. Haré lo que sea necesario. Está bien. Entonces empezamos mañana. Vamos a reunirnos con el abogado Martínez y vas a contarle todo lo que me dijiste hoy. ¿Y Elena? Sí. Si mientes, si retienes información, si tratas de proteger a Ricardo o a cualquier otra persona, se acaba todo. ¿Entiendes? Entiendo. Y una cosa más. Después de mañana, no quiero verte hasta que esto se resuelva completamente. Necesito tiempo para procesar todo esto, y necesitas tiempo para pensar en la persona que quieres ser. Elena asintió, las lágrimas corriendo por su cara. Te amo, mamá. Lo sé, Elena. Pero el amor no es suficiente. Nunca ha sido suficiente. Esa noche, después de que Elena se fue, me senté en el porche de la casa de mi hermana y miré las estrellas. Mi hermana había sido mi mejor amiga durante toda mi vida. Ella nunca me había traicionado, nunca me había mentido, nunca había puesto su propio interés antes que el mío. Y ahora estaba muerta, mientras que la hija que me había traicionado seguía viva. La vida, pensé, es profundamente injusta. Pero por primera vez en meses, también sentí algo que había olvidado: poder. El poder de luchar por mí misma. El poder de buscar justicia. El poder de asegurarme de que nadie más pasara por lo que yo había pasado. Mañana comenzaríamos la verdadera batalla. Y yo estaba lista. Al día siguiente, Elena y yo nos reunimos con el abogado Martínez en su oficina. Elena lucía como si no hubiera dormido en toda la noche, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Señora García, me dijo Martínez cuando entramos, me alegra verla. Y supongo que esta es su hija Elena. Elena asintió nerviosamente. Sí, señor. Elena está aquí para cooperar completamente con nuestra investigación, le expliqué. Excelente. Eso va a hacer las cosas mucho más fáciles. Martínez sacó una grabadora digital. Elena, con su permiso, me gustaría grabar su testimonio. Sí, por supuesto. Durante las siguientes 3 horas, Elena le contó al abogado toda la historia que me había contado a mí el día anterior. Cada detalle doloroso, cada mentira, cada persona involucrada. Cuando terminó, Martínez apagó la grabadora. Elena, ¿se da cuenta de que acaba de confesar participación en múltiples delitos graves? Sí, señor. Fraude, conspiración, coerción, abuso financiero de ancianos. Cada uno de estos cargos puede llevar años de prisión. Elena palideció pero mantuvo la compostura. Entiendo. Sin embargo, continuó Martínez, su cooperación será extremadamente valiosa para construir casos contra las otras personas involucradas. Voy a recomendar al fiscal que considere un acuerdo de culpabilidad reducida a cambio de su testimonio completo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Elena. Probablemente significa libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, si continúa cooperando completamente. Elena suspiró con alivio. Pero, añadió Martínez, si descubrimos que nos ha mentido sobre cualquier cosa, o si se retracta de su testimonio, el acuerdo se cancela inmediatamente. Entiendo. No he mentido sobre nada. Espero que sea cierto, porque ahora vamos a verificar cada detalle de su historia. Martínez se volvió hacia mí. Señora García, necesitamos comenzar a reunir evidencia física. ¿Tiene acceso a su casa todavía? Sí, aunque Elena tiene las llaves. Elena, dijo Martínez, necesitamos que nos dé acceso completo a la casa de su madre. También necesitamos todas las copias de los documentos que firmó su madre. Elena asintió y le entregó las llaves. Están en una caja fuerte en el armario del dormitorio principal. La combinación es 081546. ¿La fecha de nacimiento de su madre? Sí. Por supuesto. Habían usado mi propia fecha de nacimiento para guardar los documentos de mi traición. También necesitamos los nombres y números de contacto de todas las personas que pueden testificar sobre las conversaciones que tuvieron, continuó Martínez. ¿Qué conversaciones?, preguntó Elena. Las conversaciones donde discutieron el plan. Donde hablaron sobre el precio real de la casa. Donde decidieron cuánto dinero iban a tomar cada mes de los gastos de la residencia. Elena pensó por un momento. Bueno, la mayoría de esas conversaciones fueron solo entre Ricardo y yo. Pero, su hermano Miguel estuvo presente en algunas de ellas. ¿Qué específicamente estuvo presente para presenciar? La conversación sobre subestimar el precio de la casa. Y la conversación sobre dividir el dinero extra. ¿Alguien más? Fernando, el director de la residencia, estuvo presente cuando discutimos los costos inflados. ¿Y la abogada? Leticia sabía que estábamos exagerando los problemas mentales de mi madre para justificar los documentos de tutela. Martínez tomó notas cuidadosamente.
Elena, voy a ser muy claro con usted. Si cualquiera de estas personas niega lo que dice usted, será su palabra contra la de ellos. ¿Hay alguna evidencia física de estas conversaciones? Elena vaciló. ¿Cómo qué? Mensajes de texto, correos electrónicos, documentos escritos, grabaciones. Bueno, Ricardo y yo intercambiamos algunos mensajes de texto sobre el plan. ¿Todavía los tiene? Creo que sí. Necesito ver esos mensajes ahora mismo. Elena sacó su teléfono y comenzó a buscar. Aquí hay uno, dijo, mostrándole la pantalla a Martínez. Ricardo me escribió, Miguel dice que puede justificar 350.000 si le damos 20.000 de nuestra parte. Todavía nos quedan 30.000 limpios. ¿Y usted qué respondió? Elena continuó buscando. Le escribí, perfecto. Y Fernando confirma que podemos facturar 6.000 mensuales mientras pagamos 4.500. Son 1.500 extra cada mes. ¿Hay más mensajes como estos? Varios. Elena, necesito que me reenvíe todos esos mensajes inmediatamente. Y no borre nada de su teléfono. De hecho, deme su teléfono. Vamos a hacer una copia forense completa. Elena le entregó su teléfono a regañadientes. Señora García, me dijo Martínez, ¿tiene usted evidencia física de las amenazas que le hicieron para firmar los documentos? Solo mi testimonio. ¿Nadie más estaba presente? No. ¿Y no grabó ninguna de las conversaciones? No, pero... Recordé algo. Espere. Sí grabé una conversación. ¿Cuál? Cuando Elena admitió todo el plan por teléfono hace unos días. ¿Tiene esa grabación? Sí. Necesito escucharla inmediatamente. Saqué mi teléfono y encontré la grabación. Cuando la reproduje, la voz de Elena llenó la oficina, admitiendo cada detalle del plan criminal. Cuando terminó la grabación, Martínez sonrió por primera vez desde que lo conocía. Señora García, esto es exactamente lo que necesitábamos. Con esta grabación, más los mensajes de texto de Elena, más su testimonio cooperativo, tenemos un caso sólido. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a confrontar a las otras personas involucradas. Pero primero, necesitamos más evidencia. Martínez se volvió hacia Elena. Elena, necesito que haga algo por nosotros. ¿Qué? Necesito que llame a Ricardo y le diga que su madre ha decidido cooperar con el plan después de todo. ¿Por qué? Porque vamos a grabar esa conversación. Y vamos a hacer que Ricardo confirme todos los detalles del plan. Elena palideció. No puedo hacer eso. Es mi esposo. Elena, le dije firmemente, acabas de pasar 3 horas confesando que tu esposo me iba a robar, abandonar y dejar morir. ¿Y ahora no quieres ayudar a ponerlo en prisión por ello? Es que, todavía lo amo. Elena, dijo Martínez, si no coopera completamente, el fiscal va a retirar la oferta del acuerdo de culpabilidad. ¿Prefiere ir a prisión por lealtad a un hombre que la involucró en actividades criminales? Elena se quedó callada por mucho tiempo. Finalmente asintió. Está bien. Haré la llamada. Martínez preparó el equipo de grabación y le dio a Elena un guión básico de lo que debía decir. Recuerde, le dijo, necesitamos que Ricardo confirme los detalles específicos del plan. Los números exactos del dinero, los nombres de las personas involucradas, y los métodos que usaron para engañar a su madre. Elena marcó el número de Ricardo con manos temblorosas. Hola, Ricardo. Soy yo. Elena, ¿dónde has estado? He estado tratando de llamarte toda la mañana. Estoy con mamá. Y tengo buenas noticias. ¿Qué tipo de buenas noticias? Ella ha decidido cooperar. Está dispuesta a proceder con el plan original. ¿En serio? ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Le expliqué nuestra situación financiera. Le dije cuánto debemos y que podríamos perder nuestra casa. ¿Y eso funcionó? Sí. Pero quiere revisar todos los números una vez más. ¿Qué números? Elena miró a Martínez, quien asintió alentadoramente. Bueno, el precio de venta de la casa. Ella quiere confirmar que realmente vale solo 350.000 pesos. Ricardo se rió. Por favor. Tu madre no tiene idea de los precios del mercado inmobiliario. Miguel ya confirmó que podemos justificar 350.000 en la venta oficial, mientras que el precio real de mercado es 400.000. Esos 50.000 extra van directamente a nosotros. ¿Y Miguel está de acuerdo con eso? Elena, ¿por qué haces estas preguntas? Ya hablamos de todo esto. Solo quiero estar segura de que todos están en la misma página. Sí, Miguel está completamente de acuerdo. Es su idea, después de todo. Y Fernando también está listo en la residencia. ¿Listo para qué exactamente? Elena, ¿te sientes bien? Para facturar 6.000 mensuales mientras que el costo real es 4.500.
Esos 1.500 extra cada mes van a ayudar mucho con nuestros gastos. ¿Y si mamá se da cuenta? ¿Cómo se va a dar cuenta? Va a estar en una residencia de ancianos, probablemente medicada la mitad del tiempo. Y honestamente, a su edad, ¿cuánto tiempo más puede durar? 5 años máximo. Elena me miró con horror, como si estuviera escuchando estas palabras por primera vez. ¿Y después de 5 años? Después de 5 años, ya no va a ser nuestro problema. Va a ser problema del Estado. Martínez sonrió y me hizo una seña de pulgar arriba. Teníamos todo lo que necesitábamos. Bueno, Ricardo, continuó Elena, creo que mamá también quiere entender exactamente qué documentos firmó. Los documentos le dan control financiero completo a nosotros. Ella ya no puede acceder a sus cuentas bancarias, no puede vender propiedad, no puede tomar decisiones médicas importantes. Básicamente, somos sus tutores legales en todo menos en el nombre. ¿Y esos documentos son legales? Por supuesto que son legales. Leticia los preparó. Y ella tiene experiencia en estos casos. ¿Qué tipo de experiencia? Elena, ¿qué pasa contigo hoy? Ya sabes que Leticia ha manejado varios casos similares. Personas mayores que necesitan que sus familias tomen control de sus finanzas. Personas mayores como mamá, ¿que no tienen problemas mentales reales? Ricardo se quedó callado por un momento. Elena, ¿dónde estás exactamente? Elena miró a Martínez con pánico. Estoy en casa de mamá, mintió. ¿Y tu madre está ahí contigo? Sí. Ponla en el teléfono. Elena me miró desesperadamente. Le hice una seña de que me pasara el teléfono. Hola, Ricardo, dije con voz dulce. Carmen, Elena me dice que has cambiado de opinión sobre nuestro plan. Así es. He estado pensando en lo que dijiste sobre mi edad y mis problemas de salud. Y tienes razón. A mi edad, con mis limitaciones, realmente no puedo manejar estas decisiones financieras por mi cuenta. Me alegra escuchar eso. Solo tengo una pregunta, Ricardo. ¿Cuál? Cuando se termine el dinero de la residencia en 5 años, ¿qué va a pasar conmigo? Ricardo vaciló. Bueno, para entonces habremos encontrado otra solución. ¿Qué tipo de solución? No te preocupes por eso ahora, Carmen. Falta mucho tiempo para eso. Pero Ricardo, necesito saber. ¿Van a seguir cuidándome cuando ya no tenga dinero? Otra pausa larga. Por supuesto, Carmen. Somos familia. Pero hace unos días te escuché decir que cuando se termine el dinero, sería problema del Estado. Silencio total del otro lado del teléfono. Ricardo, ¿estás ahí? Carmen, dijo finalmente, su voz completamente cambiada, ¿dónde escuchaste eso? En mi jardín trasero, cuando estabas hablando con Elena sobre su plan para robarme. ¿Nos estabas escuchando? Cada palabra. Carmen, ¿dónde estás realmente? Estoy en un lugar seguro, Ricardo. Un lugar donde tú nunca podrás lastimarme. Carmen, creo que hay un malentendido. No hay malentendido, Ricardo. Sé exactamente lo que planeabas hacer. Robar 50,000 pesos de la venta de mi casa. Robar 1.500 pesos cada mes de mis gastos de manutención. Y abandonarme cuando se termine el dinero. Carmen, eso no es. ¿No es qué, Ricardo? ¿No es exactamente lo que acabas de confirmar en esta conversación telefónica? Un silencio muy largo. Carmen, ¿esta conversación está siendo grabada? ¿Qué piensas, Ricardo? Ricardo colgó inmediatamente. Martínez apagó el equipo de grabación, sonriendo ampliamente. Señora García, eso fue perfecto. Acabamos de conseguir una confesión completa. Elena estaba llorando otra vez. Ahora Ricardo va a saber que cooperé con ustedes. Elena, le dije, Ricardo ya no es tu problema. Tu problema ahora es reconstruir tu vida sin él. Martínez se levantó de su escritorio. Muy bien, señoras. Ahora tenemos evidencia suficiente para proceder con arrestos. Voy a llamar al fiscal inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Con la evidencia que tenemos, probablemente podremos tener órdenes de arresto para esta tarde. ¿Para todos ellos? Para Ricardo, Miguel, Fernando y Leticia. Todos van a ser arrestados por conspiración para cometer fraude y abuso financiero de ancianos. Elena se veía como si fuera a vomitar. ¿Qué pasa conmigo? Usted va a continuar cooperando. Y si todo va según el plan, va a evitar tiempo en prisión. ¿Pero tendré antecedentes penales? Sí. Probablemente va a declararse culpable de un delito menor a cambio de su cooperación. Elena asintió, las lágrimas corriendo por su cara. Elena, le dije, esto es solo el comienzo. Vas a tener que testificar contra todas estas personas en el juicio. Lo sé. ¿Estás preparada para eso? Elena me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Sí,
mamá. Estoy lista para hacer lo correcto finalmente. Salimos de la oficina del abogado con un plan claro. En las próximas horas, las personas que habían planeado robarme y abandonarme serían arrestadas. Pero yo tenía otro plan en mente. Elena, le dije mientras caminábamos hacia el auto, hay algo más que necesitas hacer. ¿Qué? Necesitas ayudarme a encontrar a otras víctimas. ¿Otras víctimas? Martínez dijo que estas personas han hecho esto antes. Eso significa que hay otras familias, otras personas mayores que han sido victimizadas por esta red. Elena asintió lentamente. ¿Cómo las encontramos? Empezamos con los registros. Miguel ha sido agente inmobiliario durante años. Fernando ha dirigido esa residencia durante años. Leticia ha sido abogada durante años. En algún lugar hay un patrón de víctimas. ¿Y qué hacemos cuando las encontremos? Las ayudamos a recuperar su dinero. Y nos aseguramos de que estas personas vayan a prisión por mucho tiempo. Esa tarde, mientras esperábamos noticias de los arrestos, Elena y yo fuimos a mi casa por primera vez en una semana. Entrando a mi propia casa se sintió extraño. Todo se veía igual, pero todo había cambiado. Esta ya no era mi casa segura. Era el lugar donde mi propia hija me había traicionado. Mamá, dijo Elena mientras entrábamos, lo siento mucho. Siento mucho lo que pasó aquí. Lo sé, Elena. Fuimos directamente al dormitorio principal y abrimos la caja fuerte. Dentro estaban todos los documentos que había firmado, además de otros papeles que nunca había visto. ¿Qué son estos?, pregunté, señalando un folder grueso. Elena lo abrió. Son documentos de otras personas. Miré más de cerca. Había al menos 10 carpetas diferentes, cada una con el nombre de una persona diferente. Elena, ¿quiénes son estas personas? Son otros clientes de Miguel y Fernando. ¿Otros clientes o otras víctimas? Elena no pudo responder. Abrí una de las carpetas. Era de una mujer llamada María Hernández, de 75 años. Los documentos mostraban que había vendido su casa por 200,000 pesos menos de su valor real y que había sido internada en la residencia San José. Elena, ¿María Hernández está viva? No lo sé. Abrí otra carpeta. José Ramírez, 78 años. La misma historia. Casa vendida por debajo del valor de mercado, internado en la residencia San José. Elena, ¿sabías que había otras víctimas? Ricardo me dijo que Miguel y Fernando habían ayudado a otras familias en situaciones similares. ¿Te dijo que las habían estafado también? No exactamente. Dijo que habían encontrado formas creativas de maximizar el dinero disponible para el cuidado de ancianos. Elena, estas personas no maximizaron nada. Las robaron, igual que planeaban robarme a mí. Seguí revisando las carpetas. En total, había 12 víctimas diferentes durante los últimos 3 años. Elena, necesitamos llamar a Martínez inmediatamente. Cuando Martínez llegó a mi casa una hora después, se quedó sin palabras al ver todas las carpetas. Señora García, esto es increíble. Es evidencia de una operación criminal sistemática. ¿Qué significa eso? Significa que ya no estamos hablando de un caso individual de fraude. Estamos hablando de una empresa criminal que ha victimizado sistemáticamente a personas mayores durante años. ¿Y eso es bueno o malo para nosotros? Es muy bueno para nosotros. Y muy malo para ellos. Los cargos van a ser mucho más severos. Martínez comenzó a examinar cada carpeta cuidadosamente. Necesitamos contactar a todas estas familias inmediatamente. ¿Están vivas estas personas?, pregunté. Martínez revisó las fechas en los documentos. Según estos registros, al menos 8 de ellas deberían estar vivas todavía. ¿Dónde están? Todas en la residencia San José. Elena, le dije, mañana vamos a visitar esa residencia. Elena palideció. ¿Para qué? Para hablar con las víctimas. Para averiguar exactamente lo que les pasó. Y para asegurarnos de que sepan que tienen derechos legales. Al día siguiente, Elena y yo fuimos a la residencia San José. Fernando Ruiz había sido arrestado la noche anterior, junto con Ricardo, Miguel y Leticia. Un director temporal estaba a cargo. Disculpe, le dije a la recepcionista, me gustaría visitar a algunos residentes. ¿Es usted familia? Soy una amiga preocupada. La recepcionista me miró con suspicacia, pero Elena intervino. Mi madre estuvo considerando mudarse aquí, y queríamos hablar con algunos de los residentes sobre su experiencia. Ah, entiendo. ¿A quién les gustaría ver? María Hernández, si es posible. La señora Hernández está en la sala común. Síganme. María Hernández resultó ser una mujer pequeña y frágil de 75 años. Estaba sentada sola en una silla de ruedas, mirando por la ventana. Señora Hernández, le dije gentilmente, me llamo Carmen García.
¿Podríamos hablar con usted? María me miró con ojos desconfiados. ¿Quién es usted? Soy alguien que entiende su situación. ¿Qué situación? Me senté a su lado. La situación con su casa. Con su dinero. Con cómo terminó aquí. Los ojos de María se llenaron de lágrimas inmediatamente. ¿Usted también? Casi. Pero escapé a tiempo. Yo no pude escapar, susurró María. Mi hijo me dijo que no tenía otra opción. ¿Su hijo trabajó con Miguel García Morales? María asintió. ¿Cómo lo sabe? Porque Miguel también trató de estafar a mi familia. ¿Trató? No lo logró. Y ahora está en la cárcel. María se enderezó en su silla de ruedas. ¿En la cárcel? Junto con Fernando Ruiz y otros. Todos fueron arrestados ayer. María empezó a llorar, pero esta vez parecían lágrimas de alivio. Pensé que nunca iba a haber justicia. Va a haber justicia, señora Hernández. Pero necesito que me cuente exactamente qué le pasó. Durante la siguiente hora, María me contó una historia casi idéntica a la mía. Su hijo había estado teniendo problemas financieros. Miguel García Morales le había sugerido que ayudara a su madre vendiendo su casa y mudándola a la residencia. María había sido presionada para firmar documentos que no entendía completamente. Su casa había sido vendida por 200,000 pesos menos de su valor real. ¿Y el dinero extra?, pregunté. Nunca lo vi, dijo María. Mi hijo me dijo que los costos de la residencia eran más altos de lo esperado. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? 2 años. ¿Y cuánto dinero le queda? María se encogió de hombros. Mi hijo maneja todo eso. Dice que no me preocupe por el dinero. Señora Hernández, ¿le gustaría recuperar su dinero? María me miró con esperanza por primera vez. ¿Es posible? No solo es posible. Va a suceder. Pasamos el resto del día hablando con otras 5 víctimas en la residencia. Todas tenían historias similares. Todas habían sido estafadas por la misma red de personas. Y todas habían perdido la esperanza de ver justicia. Pero ahora la justicia iba a llegar. Esa noche, Elena y yo nos reunimos otra vez con Martínez para planear la siguiente fase de nuestro caso. Con los testimonios de las víctimas adicionales, nos dijo, ahora tenemos evidencia de un patrón criminal que abarca 3 años y 12 víctimas confirmadas. ¿Qué significa eso en términos de sentencias de prisión? Para Ricardo, Miguel, Fernando y Leticia, estamos hablando de posiblemente 10 a 15 años de prisión cada uno. Elena se estremeció al escuchar eso. ¿Y qué hay del dinero robado?, pregunté. Con la evidencia que tenemos, deberíamos poder recuperar la mayoría del dinero para todas las víctimas. Las casas que fueron vendidas por debajo del valor de mercado, los costos inflados de la residencia, todo. ¿Cuánto dinero en total? Martínez revisó sus notas. Conservadoramente, estamos hablando de más de 2 millones de pesos robados durante 3 años. 2 millones de pesos. Robados de personas mayores vulnerables por sus propias familias y personas en las que confiaban. Elena, le dije, ¿entiendes la magnitud de lo que tu esposo te involucró? Elena asintió, las lágrimas corriendo por su cara. Sí, mamá. Entiendo. Esto no era solo sobre robar mi casa. Era sobre ser parte de una red criminal que ha destruido las vidas de docenas de personas. Lo sé. ¿Y todavía crees que vale la pena proteger a Ricardo? Elena me miró directamente a los ojos. No, mamá. Ricardo puede irse al diablo. Era la primera vez en años que escuchaba algo de la Elena fuerte que había criado. El juicio comenzó 3 meses después. En esos 3 meses, Martínez y los fiscales habían construido un caso abrumador contra Ricardo, Miguel, Fernando y Leticia. Habían encontrado documentos bancarios que mostraban exactamente dónde había ido cada peso robado. Habían rastreado las transferencias de dinero entre los conspiradores. Habían documentado cada mentira, cada documento fraudulento, cada víctima. Y habían encontrado más víctimas. El número final era 22 personas mayores estafadas durante 5 años, no 3. El total de dinero robado era de más de 4 millones de pesos. La mañana del primer día del juicio, me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de mi esposo. Era apropiado, pensé, porque hoy iba a enterrar para siempre la relación con mi hija tal como la había conocido. Elena me acompañó al tribunal. Ella había mantenido su acuerdo de cooperación y iba a testificar contra Ricardo y los otros. A cambio, recibiría libertad condicional y servicios comunitarios. ¿Estás lista para esto?, le pregunté mientras subíamos los escalones del tribunal. Tan lista como puedo estar para destruir mi matrimonio y mandar a mi esposo a prisión. Elena, tú no estás destruyendo tu matrimonio. Tu matrimonio se destruyó el momento que Ricardo te pidió que me traicionaras y tú estuviste de acuerdo. Lo sé, mamá. Lo sé.
Entramos al tribunal y tomamos nuestros asientos. Ricardo ya estaba ahí con su abogado, junto con Miguel, Fernando y Leticia. Todos se veían nerviosos y derrotados. Cuando Ricardo me vio, sus ojos se llenaron de odio puro. Cuando vio a Elena, esa expresión cambió a traición y desesperación. Elena evitó su mirada completamente. El juez entró y el juicio comenzó. El fiscal comenzó con su declaración de apertura. Damas y caballeros del jurado, durante los próximos días van a escuchar sobre una red criminal que sistemáticamente victimizó a personas mayores vulnerables durante 5 años. Van a escuchar cómo los acusados se ganaron la confianza de familias desesperadas, solo para robar millones de pesos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Durante la primera semana del juicio, el fiscal presentó la evidencia financiera. Documentos bancarios que mostraban las transferencias de dinero. Contratos inmobiliarios que mostraban las diferencias entre los precios de venta reportados y los precios reales de mercado. Facturas de la residencia que mostraban los costos inflados. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Una conspiración criminal perfectamente documentada. La segunda semana, comenzaron los testimonios de las víctimas. María Hernández fue la primera. Caminó lentamente al estrado con su bastón, luciendo frágil pero determinada. Señora Hernández, le preguntó el fiscal, ¿puede decirnos qué le pasó a su casa? Con voz temblorosa pero clara, María contó su historia. Como su hijo le había dicho que no podía vivir sola. Como Miguel García Morales había subestimado el valor de su casa. Como había terminado en la residencia San José pagando costos inflados. ¿Sabía usted que su casa valía 300,000 pesos más de lo que recibió por ella?, preguntó el fiscal. No, susurró María. Mi hijo me dijo que ese era el precio justo del mercado. ¿Y sabía que los costos reales de la residencia eran 1,500 pesos mensuales menos de lo que le cobraban? No. Me dijeron que esos eran los costos estándar. Una por una, las víctimas contaron historias similares. Ancianos engañados por sus propias familias, robados por personas en las que habían confiado, abandonados cuando su dinero se agotó. Para el final de la segunda semana, no había un ojo seco en el tribunal. Incluso el juez se veía emocionado por los testimonios. La tercera semana fue mi turno de testificar. Caminé al estrado con mi bastón, consciente de que todos los ojos estaban sobre mí. Pero no me sentía como una víctima vulnerable. Me sentía como una guerrera. Señora García, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo descubrió el plan para defraudarla? Escuché una conversación entre mi hija Elena y su esposo Ricardo en mi jardín trasero. ¿Qué escuchó exactamente? Escuché a Ricardo decir, tu madre nunca va a saber la diferencia entre 350,000 y 400,000. También escuché a Elena decir, podemos pagar las deudas de la empresa y todavía nos sobra para las vacaciones en Europa que querías. ¿Cómo se sintió al escuchar eso? Me sentí traicionada por la persona en la que más confiaba en el mundo. ¿Su propia hija? Sí. La niña por la que sacrifiqué todo durante 45 años. Continué testificando durante 2 horas, contando cada detalle de la traición. Las amenazas de tutela médica. Los documentos que me presionaron a firmar. La conversación grabada donde Ricardo confirmó todo el plan. Cuando el abogado defensor de Ricardo trató de contrainterrogarme, estaba lista. Señora García, me preguntó, ¿no es cierto que usted tenía dificultades para vivir sola? Tenía dificultades físicas debido a mi cirugía de cadera. Pero mis facultades mentales estaban completamente intactas. ¿Pero no necesitaba ayuda con tareas domésticas? Necesitaba ayuda con tareas físicas. No necesitaba que me robaran. ¿No es posible que su familia estuviera genuinamente preocupada por su bienestar? Si estuvieran genuinamente preocupados por mi bienestar, no habrían planeado robarme 50,000 pesos y abandonarme cuando se acabara mi dinero. El abogado defensor no pudo rebatir eso. La cuarta semana fue el turno de Elena de testificar. Verla caminar al estrado fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi propia hija, testificando contra su esposo, admitiendo su participación en un plan para robarme. Elena, le preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo comenzó este plan? Elena respiró profundamente. Ricardo perdió su trabajo y teníamos muchas deudas. Él sugirió que podríamos resolver nuestros problemas financieros si ayudábamos a mi madre a vender su casa y mudarse a una residencia de ancianos. ¿Cuándo se convirtió esto en un plan para defraudar a su madre? Cuando Ricardo me dijo que podríamos quedarnos con parte del dinero de la venta sin que mi madre lo supiera. ¿Y usted estuvo de acuerdo con eso? Elena empezó a llorar. Sí. Estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba desesperada. ¿Y por qué? Porque había empezado a ver a mi madre como una carga en lugar de como una persona. ¿Cuándo se dio cuenta de que estaba mal? Cuando escuché mi propia voz en la grabación que hizo mi madre. Cuando me di cuenta de que estaba hablando sobre abandonar a la mujer que me dio la vida.
Elena testificó durante un día completo, admitiendo cada detalle del plan. Su testimonio fue devastador para Ricardo y los otros acusados. Cuando Ricardo fue llamado a testificar en su propia defensa, fue un desastre. Trató de negar todo, a pesar de las grabaciones claras de sus confesiones. Trató de culpar a Elena, a pesar de que había sido claramente el cerebro de la operación. El jurado no le creyó ni una palabra. Las declaraciones finales fueron la última oportunidad para cada lado de hacer su caso. El abogado defensor de Ricardo hizo un argumento débil sobre intenciones malentendidas y decisiones financieras complicadas. Pero el fiscal fue demoledor. Damas y caballeros del jurado, dijo, durante este juicio han escuchado sobre el tipo más cruel de crimen que existe. El crimen que se comete contra nuestros padres y abuelos por las personas que más deberían protegerlos. Los acusados no robaron a extraños. Robaron a sus propias familias. Robaron a personas que los amaban y confiaban en ellos incondicionalmente. Y cuando esas personas ya no tuvieran dinero que robar, el plan era abandonarlas completamente. Dejarlas para que se convirtieran en problema del Estado, como escuchamos decir a Ricardo García en su propia voz. Esto no fue un error de juicio. No fue una decisión financiera complicada. Fue una conspiración criminal deliberada para robar millones de pesos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y debe ser castigada con todo el peso de la ley. El jurado se retiró a deliberar el viernes por la tarde. Elena y yo esperamos en el corredor del tribunal, sin hablar mucho. Mamá, me dijo finalmente, independientemente de lo que pase con el juicio, quiero que sepas que me arrepiento de todo. Completamente. Lo sé, Elena. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? La miré por mucho tiempo antes de responder. Elena, ya te he perdonado. Pero el perdón no borra las consecuencias. Y va a tomar mucho tiempo antes de que pueda confiar en ti otra vez. Lo entiendo. El lunes por la mañana, el jurado regresó con su veredicto. En el caso del Estado contra Ricardo García Morales, en el cargo de conspiración para cometer fraude, encontramos al acusado culpable. En el cargo de abuso financiero de ancianos, encontramos al acusado culpable. En el cargo de extorsión, encontramos al acusado culpable. Veredictos de culpabilidad tras veredictos de culpabilidad. Ricardo, Miguel, Fernando y Leticia fueron declarados culpables de todos los cargos. Las sentencias llegaron una semana después. Ricardo, 15 años de prisión. Miguel, 12 años de prisión. Fernando, 10 años de prisión. Leticia, 8 años de prisión. Además, se les ordenó pagar restitución completa a todas las víctimas. Un total de 4.200.000 pesos. Cuando el juez leyó la sentencia de Ricardo, Elena empezó a llorar silenciosamente. Era el final oficial de su matrimonio y de la vida que había conocido. Pero para mí, era el comienzo de algo nuevo. Después de las sentencias, los medios de comunicación quisieron entrevistarme. Había llegado a ser conocida como la abuela que derribó una red criminal. Señora García, me preguntó una reportera, ¿qué mensaje tiene para otras personas mayores que pueden estar siendo victimizadas por sus familias? Mi mensaje es simple, respondí. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, los convenzan de que son una carga. Ustedes tienen derechos. Tienen valor. Y si alguien trata de quitarles eso, luchen. ¿Y para las familias que pueden estar considerando aprovecharse de sus parientes mayores? Mi mensaje para ellos es que el amor no puede coexistir con la traición. Si realmente aman a sus padres o abuelos, encontrarán formas honestas de ayudarlos. Y si eligen el camino de la traición, la justicia los encontrará. Si estás viendo esto, no olvides suscribirte y dime desde dónde me estás viendo. Han pasado 6 meses desde el juicio. He recuperado todo mi dinero, más daños punitivos. Mi casa vale 400.000 pesos otra vez, y yo tengo control completo de mis finanzas. Pero más importante que el dinero, he recuperado mi dignidad y mi confianza en mí misma. Elena está cumpliendo su libertad condicional y sus 500 horas de servicio comunitario trabajando con otras víctimas de abuso de ancianos. Es trabajo duro y emocional, pero creo que la está ayudando a entender el daño que causó. Nos vemos una vez por semana para tomar café. Las conversaciones son difíciles y a veces incómodas, pero son honestas de una manera que no habían sido en años. Mamá, me dijo la semana pasada, he estado pensando en por qué hice lo que hice. Y creo que después de que papá murió, me asusté tanto de perderte también que empecé a distanciarme emocionalmente. Y luego, cuando empezaste a necesitar más ayuda, esa distancia hizo que fuera fácil verte como una carga en lugar de como mi madre. Elena, nunca vas a perder a tu madre mientras yo esté viva. Pero sí puedes perder mi respeto y mi confianza. Y eso es lo que pasó. ¿Cómo recupero tu confianza? Un día a la vez. Una conversación honesta a la vez. Una acción desinteresada a la vez. Elena está tratando.
No sé si nuestra relación volverá a ser lo que era, pero al menos ahora es real. Ricardo está en prisión, donde va a quedarse durante los próximos 15 años. No he hablado con él desde el juicio, y no tengo intención de hacerlo. Pero he hablado con las otras víctimas. Hemos formado un grupo de apoyo que se reúne cada mes. Compartimos nuestras historias, celebramos nuestras victorias, y nos apoyamos mutuamente en los días difíciles. María Hernández, que fue la primera víctima que conocí en la residencia, se ha convertido en una amiga cercana. Se mudó a un apartamento pequeño cerca del mío, y cocinamos juntas los domingos. Carmen, me dijo el domingo pasado, nunca pensé que iba a tener justicia. Nunca pensé que iba a ver mi dinero otra vez. Yo tampoco, María. Pero a veces la justicia llega de formas inesperadas. Sí, pero no llega sola. Tuviste que luchar por ella. Tiene razón. La justicia no llega sola. Tienes que luchar por ella. Tienes que estar dispuesta a confrontar a las personas que te han lastimado, incluso si son tu propia familia. Tienes que estar dispuesta a arriesgar lo poco que te queda para proteger lo que es verdaderamente tuyo. He aprendido algo importante durante estos meses: el amor real no requiere que sacrifiques tu dignidad. El amor real no te pide que ignores la traición. Y el amor real nunca, jamás, te convierte en víctima de las personas que más deberían protegerte. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu propia vida. Tengo 72 años, uso un bastón para caminar, y algunas mañanas me duele levantarme de la cama. Pero cuando fue necesario, encontré la fuerza para luchar contra una red criminal y ganar. Ahora trabajo como voluntaria ayudando a otras víctimas de abuso de ancianos a navegar el sistema legal. El abogado Martínez me ha enseñado los conceptos básicos de la ley, y uso esa información para ayudar a personas en situaciones similares a la mía. La semana pasada, una mujer de 75 años llamada Rosa vino a verme. Su hijo estaba presionándola para vender su casa y mudarse con él. Algo en su historia me sonó familiar. Rosa, le dije, ¿has revisado el valor real de tu casa en el mercado inmobiliario? Mi hijo dice que vale 200,000 pesos. ¿Pero tú qué piensas? Bueno, mi vecina vendió una casa similar por 350,000 pesos el mes pasado. Rosa, creo que necesitas una segunda opinión. De un agente inmobiliario que no conozca a tu hijo. Rosa siguió mi consejo. Su casa valía 380,000 pesos. Su hijo había estado planeando quedarse con 180,000 pesos. Ahora Rosa vive independientemente en su propia casa, con ayuda doméstica que ella misma controla. Y su hijo está en terapia tratando de entender por qué había estado dispuesto a traicionar a su propia madre. Esta es mi nueva vida. Ayudar a otras personas a evitar lo que yo casi no pude evitar. Asegurarme de que la traición que experimenté sirva para algo bueno. Y aunque mi relación con Elena nunca va a ser la misma, he encontrado algo que no había esperado: una nueva familia. Una familia de sobrevivientes que se entienden mutuamente, que se apoyan mutuamente, y que se protegen mutuamente. Porque al final, la familia real no es solo sobre los lazos de sangre. Es sobre las personas que están dispuestas a luchar por ti cuando más lo necesitas. Es sobre las personas que te ven como un ser humano valioso, no como una carga o una fuente de dinero. Y es sobre las personas que te aman lo suficiente como para decirte la verdad, incluso cuando duele. Gracias por escuchar mi historia. No olvides suscribirte y comparte tu propia historia en los comentarios. Tu voz importa. Esta historia contiene 20,000 palabras y está basada en eventos reales que le suceden a muchas personas mayores. Si tú o alguien que conoces está siendo victimizado financieramente por familiares, busca ayuda legal inmediatamente. Nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia.